Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Brian Chalá y comenzamos un nuevo viernes de bonus. Un viernes donde podemos seguir entrenándonos espiritualmente, poniéndonos en forma y desarrollando el músculo de la fe. Toda esta semana estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo como algo clave a la hora de testificar. Y hablando en Instagram con ustedes, si todavía no me sigues, puedes buscarme como Brian Chalá o @chalabrian. Les pregunté si querían que hablemos sobre el don de lenguas, ya que muchos relacionan la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona cuando ésta es capaz de hablar en lenguas. Pero, ¿es esto así? ¿Cómo es el don de lenguas? ¿Qué dice la Biblia al respecto? El episodio de hoy será un poco extenso porque vamos a profundizar como para cubrir parte de este tema y espero que realmente sea de bendición para tu vida. Pero antes de meternos en el programa de hoy, hagamos una pequeña oración para que sea Dios quien esté al control. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice cada hogar, cada corazón que se suma a este programa y que podamos vivir una vida puesta los ojos en ti. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en el estudio de hoy. Es un estudio profundo, así que danos paciencia, danos sabiduría, danos entendimiento y sobre todo hambre de poder conocerte más y de seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, estamos listos, entonces ajustate el cinturón donde sea que estés porque los próximos minutos serán movidos. El que avisa no traiciona. Y si puedes tener tu Biblia a mano, mucho mejor, y un cuaderno o una hoja para tomar nota también, ya que te ayudará a entender, recordar y explicar mejor el tema. Lo que vamos a hacer hoy no será un tema normal, no será tipo podcast, un episodio, un programa, sino que será un estudio profundo de la Biblia. Así que si no tienes el tiempo para verlo completo en este momento, para escucharlo completo, mejor vuelve después y escúchalo ahí con tiempo porque hoy vamos a movernos en la Biblia con un ritmo importante y necesitas toda tu atención. Con eso dicho, lo primero que quiero contarte es mi historia con el don de lenguas y por qué decidí estudiar este tema en profundidad. Recuerdo que en la campaña evangelística que participé el año pasado en la provincia de Neuquén, Argentina, como parte de la residencia del tercer año de mi carrera en teología, en la cual debía estar ahí 4 meses como instructor bíblico yendo de casa en casa, ofreciendo ahí cursos bíblicos temáticos totalmente gratuitos a beneficio para toda la comunidad. Entonces yo de ahí iba y visitaba semanalmente para poder aprender y crecer juntos con estas personas. Cuento todos los datos porque diariamente se suman varias personas y si no quedan como colgadas, si no explico todo. Sé que algunos ya conocen este comienzo de la historia, pero pongo ahí a todos en contexto. Entonces, como te decía, en esta campaña, donde esta semana te contaba que me di cuenta de muchas cosas al salir ahí de mi burbuja, por así decirlo, una de las cosas que más me chocó fue un encuentro que tuve con Ana. Ana era una señora pentecostal de mediana edad, podemos decir, que se interesó en estudiar la Biblia conmigo. Y el día en el que comenzamos el estudio, viene Ana y me dice, Brian, ¿has recibido al Espíritu Santo? Yo me la quedo mirando como, ¿qué me está intentando decir? Entonces, nadie me había preguntado eso anteriormente, así que con un poco de miedo le dije sí, pero un sí más dudoso que afirmativo, te diría. Siento que el Espíritu Santo trabaja en mi vida porque veo los frutos, le digo, que van madurando en mi forma de pensar y en mi forma de ser. Pero a Ana no le convenció mi respuesta y me dice, no me refiero a eso, Brian. Te pregunto si recibiste el bautismo del Espíritu Santo y hablas en lenguas. Esta respuesta de su parte fue rara, porque no le importó si mi vida estaba cambiando. Ella quería saber si yo hablaba en lenguas, haciendo de esto lo que definía el nivel, vamos a decir, de mi experiencia cristiana. Pero te voy a ser abierto, honesto y transparente. Yo nunca había estudiado el don de lenguas. Sabía que existía, pero no tenía ni idea qué era. Y por un momento pensé en manejar la situación como para salir bien parado, pero finalmente le dije que no tenía muy en claro esto del don de lenguas, pero que lo iba a estudiar para que podamos conversarlo juntos. Entonces, justo esta semana, una persona con la que estaba estudiando la Biblia, nos invitaron a Tommy, mi compañero y a mí, a un grupo pequeño o célula carismática como le llamaban ellos. Al principio tuvimos nuestras dudas, porque no teníamos ni idea de qué se trataba. Solo nos habían invitado a una casa y nosotros dijimos que sí, porque iba a estar el pastor de esta iglesia, iban a estar sus líderes, así que nosotros vimos una oportunidad para comenzar a estudiar la Biblia con estas personas y de ahí sería una puerta abierta para llegar a toda la iglesia. Así que asistimos a esta reunión de la célula.
Cuando llegamos, nos recibieron con un fuerte abrazo, nos acompañaron a nuestro lugar del comedor ahí de la casa, la mayoría ya estaba presente. Comenzamos cantando alabanzas conocidas, hubo un momento de pedidos, de agradecimientos, se dio un tema bíblico y hasta ahí, la verdad que todo perfecto. Estábamos pasándolo bastante bien, pero al finalizar, dicen, bueno, ahora tomémonos todos de las manos y oremos. Yo lo miré a Tommy y le dije, bueno, no pasa nada. Nos tomamos de las manos con los que estaban a nuestro lado y empieza la oración, pero lo más normal, ¿eh? Y de repente, el que estaba orando comienza a vociferar, a hablar en un lenguaje desconocido, a tirar palabras en el aire, y al poco tiempo todos en el salón estaban hablando cosas que no teníamos ni idea qué eran. Entonces, por primera vez abrí los ojos en la oración. Y Tommy también los tenía abiertos antes de que termine y veía a todos ahí mirando hacia arriba con los ojos blancos y hablando en este lenguaje desconocido que ni entre ellos estaban entendiendo porque no era un idioma, simplemente eran palabras y decían un montón de cosas, ¿no? Pero haciendo corta la historia, salí de esa reunión súper traumado. ¿Por qué? Porque nunca había visto esto. Entonces recuerdo que volvimos ahí bicicleteando con Tommy hasta el lugar donde vivíamos sin entender nada de lo que había pasado. Entonces fue ahí donde le dije, tenemos que estudiar esto del don de lenguas. Así fue que pasamos unos días viendo sermones de las iglesias carismáticas y pentecostales para entender lo que creían y luego de tomar nota fuimos a hacer nuestro propio estudio de la Biblia y otros libros complementarios para tener varias perspectivas. Y hoy quiero compartirte el resultado de ese estudio porque muchos de ustedes me han escrito preguntando sobre el tema porque en sus iglesias practican este don de lenguas o tienen familiares que son carismáticos, pentecostales, que practican este tipo de don de lenguas donde hablan un lenguaje desconocido e incluso me han preguntado por videos que ven en internet de personas influyentes, de cantantes, de pastores, con millones de visualizaciones y demás que parece que lo disfrutan. Y lo ponen como decíamos antes, ¿no? Una muestra del derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la razón. Ese es el porqué. Esa es la historia de por qué te traigo este tema bonus. Creo que es bueno que como comunidad tengamos una base bíblica para lo que creemos y veamos qué es lo que dice la Biblia al respecto. Así que te invito a quedarte hasta el final para poder hacer todo el estudio y a partir de ahí sacar tus conclusiones, sea cual sea tu situación. Hoy intentaré responder 10 preguntas y esta es la agenda de lo que veremos en este día. Primero, ¿para qué es necesario el don de lenguas? Segundo, ¿qué podemos aprender de los relatos bíblicos donde encontramos el don de lenguas? Tercero, ¿el don de lenguas es balbucear cosas ahí sin sentido durante la adoración? Cuarto, ¿el don de lenguas es un lenguaje divino celestial que solo Dios puede comprender y que nos permite esconder las oraciones de Satanás? Quinto, ¿Pablo hablaba un idioma angelical? Sexto, el don de lenguas es uno de los dones más importantes porque es una muestra de que verdaderamente tienes el Espíritu Santo en tu vida. Séptimo, el don de lenguas es la nueva revelación del Espíritu Santo y es más importante que la Biblia misma. Octava pregunta que vamos a ver hoy. ¿Para que una persona sea llena del Espíritu Santo debe caer al suelo y arrastrarse balbuceando cosas? Novena pregunta. ¿Cómo va a ser verdad lo que dices si yo experimenté el hablar en lenguas? Y décima pregunta, ¿cómo podemos recibir el genuino don del Espíritu Santo? Yo te dije, el tema de hoy estaría movido, pero antes que nada quiero mencionar que a pesar de que no estoy de acuerdo con ciertas enseñanzas de mis hermanos y hermanas carismáticas, creo firmemente que Dios tiene miles de hijos en estas congregaciones. Y también reconozco que aún entre los carismáticos existen muchas diferencias de interpretación relacionadas con el don de lenguas. Así que disculpas ya desde el comienzo si llego a generalizar en algunas ocasiones, pero quiero que quede bien en claro que mi guerra no es contra ninguna persona, contra ninguna iglesia, sino contra el error, ¿ok? Entonces, con eso dicho, comencemos. Primero, ¿para qué es necesario el don de lenguas? Debemos entender que la palabra lengua, que aparece en la Biblia, simplemente significa un idioma. Ya vimos, ¿no es cierto?, que Dios proporciona todos los dones del Espíritu para llenar una necesidad práctica. Y 1 Corintios 14:12 decía, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Si vamos a Marcos 16:15, Jesús le dijo,
Id por todo el mundo y ¿qué cosa? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, había un problema con este mandato de Jesús. ¿Cómo podrían los apóstoles ir a predicar a todo el mundo cuando ellos hablaban solo uno o a lo mucho dos idiomas? Entonces, para poder cumplir con esta gran comisión, Jesús prometió darles un regalo directo del Espíritu Santo. Era la habilidad milagrosa de hablar en idiomas extranjeros que ellos no habían previamente estudiado o conocido, con el único propósito de esparcir, de predicar, de compartir el Evangelio. Por eso en los versículos 17 y 18 de Marcos capítulo 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El hecho de que Jesús haya dicho que estas nuevas lenguas o idiomas serían una señal nos indica que esta habilidad no vendría como resultado de un estudio ahí superlingüístico de idiomas y demás, sino que al contrario, sería la habilidad instantánea de predicar ahí fluidamente en un idioma que no se hablaba, sino que era nuevo para ellos. Entonces, ¿para qué era necesario el don de lenguas? Para poder cumplir esta gran comisión de llegar a todo el mundo, para poder edificar la iglesia. Por eso pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué podemos aprender de los relatos bíblicos donde encontramos el don de lenguas? Bien, hay solo 3 ejemplos escritos en la Biblia sobre un hecho en el que se menciona el hablar en lenguas. Tenemos Hechos capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19. Más adelante veremos la explicación de Pablo específica a los corintios. Pero si observamos cuidadosamente estos 3 casos, descubriremos una imagen mucho más clara de este tan controversial don. ¿Vamos al primero? Genial. Entonces acompáñame a nuestro primer caso de estudio, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, dice así: préstame tus oídos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El fuego es un símbolo de poder. Dios envió este don en forma de lenguas de fuego para que ellos tuvieran la seguridad de que Él fortalecería sus débiles lenguas en la misma manera que Él fortaleció, recuerda la lengua de Moisés delante de Faraón. Así como cuando tocó también los labios de Isaías como un carbón en el altar. Entonces, pregunta, ¿por qué el Señor esperó hasta el Pentecostés para entregarles este don? Seguimos leyendo Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11, nos muestra la escena. Dice: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Entonces, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los está escuchando en su lengua materna? No entendían nada. Entonces, versículo 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Habíamos aprendido que el día del Pentecostés es una fiesta judía que se celebra 50 días después de la Pascua. Entonces, israelitas devotos vendrían de todas partes del Imperio Romano para poder adorar en Jerusalén en esta fiesta. La pregunta es, ¿qué mejor oportunidad que esta? Dios eligió esta gran oportunidad para entregar este don de idiomas, de lenguas a sus discípulos, con el fin de que ellos pudieran predicar a todos estos visitantes judíos en sus respectivos idiomas, de acuerdo a donde venían. Entonces dice que aquel día, en la muchedumbre judía, había al menos 15 distintos idiomas representados.
Y como resultado de este don, de este milagro de Dios, miles de judíos creyeron y se convirtieron. Y al terminar esta fiesta de Pentecostés, regresaron a sus hogares en sus respectivos países, llevando consigo esta nueva fe. Entonces, al ver este ejemplo, debería ser muy claro que el don de lenguas fue dado para dar a conocer el Evangelio en distintos idiomas que ya existían en el mundo. Algunos erróneamente han sugerido que el milagro del Pentecostés, en lugar de ser un don del habla, era un don de escuchar y entender los diferentes idiomas. Pero no era un don de escuchar dado a los oyentes, sino un don del Espíritu dado a los creyentes para permitirles hablar. No se llama el don de oídos a los que están escuchando, ¿no? Sino que es el don de lenguas para los que están hablando. Ciertamente, lo que se posó ahí sobre los apóstoles no fueron oídos o orejas de fuego, sino lenguas de fuego. Algunas veces también se sugiere que el don de lenguas es, no sé, un lenguaje divino, un lenguaje celestial que entiende solo Dios o aquellos con el don de interpretación. Pero la Biblia es clara, en Hechos capítulo 2, que tanto los discípulos como aquellos que los escuchaban entendían lo que se les estaba predicando, las maravillosas obras de Dios. Pero recién estamos comenzando, así que estírate ahí un poquito, entramos en nuestro caso de estudio número 2, que es Cornelio y su casa. Para eso vamos a Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. En este relato Pedro le predicó a Cornelio y a toda su casa, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10.1 nos dice que Cornelio era italiano, mientras que Pedro era judío y hablaba arameo. La historia también nos cuenta que los sirvientes en una casa romana podrían ser de cualquier parte del mundo, por lo que es obvio que habría ahí unas barreras de lenguaje en esta reunión. Así que lo más seguro es que Pedro les predicó a través de un intérprete. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio, descendió sobre su casa, los judíos con Pedro pudieron de repente entender a los gentiles y escucharlos hablar en otros idiomas que no eran sus lenguas nativas. El texto nos dice que los judíos los escuchaban alabar a Dios en esos lenguajes. Más adelante, en Hechos 11, versículo 15, al reportar a los líderes de la iglesia toda esta experiencia que habían vivido con Cornelio y su familia, Pedro les dijo: el Espíritu Santo descendió sobre ellos como a nosotros al principio. Es decir, Pedro abiertamente nos dice que Cornelio y su familia recibieron el mismo don de lenguas de la misma manera en que los discípulos lo habían recibido en el día del Pentecostés. En otras palabras, ellos hablaron idiomas que no conocían en una manera que podía ser entendida. ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerda que lo que intentamos ver es qué dice toda la Biblia al respecto de un tópico o tema, que en este caso es el don de lenguas. Así que ahora vamos a nuestro tercer caso de estudio, que lo encontramos en Hechos. Vamos ahí a Hechos capítulo 19, versículo 6, cuando Pablo predicó a 12 discípulos de Éfeso. Entonces el versículo dice así, préstame tus oídos. Y cuando Pablo les impuso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo descendió a ellos y ellos hablaron en lenguas y profetizaban. Pablo, de entre todos los apóstoles, era el que más había viajado, el más estudiado, y encima hablaba varios idiomas. Entonces, cuando el Espíritu Santo descendió sobre estos 12 hombres de Éfeso, Pablo enseguida reconoció que ellos estaban profetizando en otros idiomas. Lo más seguro es que hayan hablado en lenguajes populares en el Imperio Romano, ya que esto sería de gran ayuda para la proclamación del Evangelio, que era el objetivo final. Lucas no nos especifica en el libro de Hechos que hayan recibido un don de lenguas distinto al ya mencionado en los dos ejemplos anteriores. Así que debemos asumir que sucedió en la misma manera que en Pentecostés, si no, estaría ahí aclarado. Por lo que tenemos que resaltar que las únicas veces que el don de lenguas o de idiomas se asocia con el derramamiento del Espíritu Santo es cuando se reunían en grupos de personas en los cuales hablaban diferentes idiomas, presentándose por lo tanto barreras ahí de comunicación o de lenguaje. Notemos que en Hechos, capítulo 4, se repite la experiencia que vimos en el capítulo 2.
El lugar donde se encontraban dice que fue estremecido y las personas fueron llenas del Espíritu Santo. Pero debido a que no se encontraban extranjeros entre los presentes, aunque fue el Espíritu Santo y descendió el Espíritu Santo, el don de lenguas no se presentó. Hechos 4:31 dice así: y cuando ellos oraron, el lugar donde se reunieron se estremeció y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con seguridad. El propósito del bautismo del Espíritu Santo no es murmurar o balbucear sonidos incomprensibles, inarticulados o incoherentes, sin sentido, sino, al contrario, es tener el poder de la predicación. Es debido a esto que Jesús dijo: pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tercera pregunta. ¿El don de lenguas es balbucear cosas sin sentido durante la adoración? Una vez que vimos los tres relatos donde encontramos el don de lenguas y que llegamos a la conclusión de que simplemente es hablar en los lenguajes que se necesitan en el momento para poder compartir la palabra de Dios, tenemos que ir a un capítulo de la Biblia que se dedica pero especialmente a este tema. De los 14 libros del Nuevo Testamento que escribió Pablo, la primera carta a los Corintios es la única en la cual él trata este problema de las lenguas o los idiomas. Entonces, te pongo un poco en contexto. La iglesia de Corinto tenía temporalmente un problema específico que Pablo necesitaba solucionar y que parece que fue solucionado, porque en la segunda epístola a los Corintios no se vuelve a tocar este tema de las lenguas. La antigua ciudad de Corinto era famosa porque tenía 2 puertos internacionales. La gente de la iglesia de Corinto venía entonces de muchas nacionalidades distintas y debido a esto a menudo sus servicios se volvían un poco desorganizados y confusos. Evidentemente, algunos de los miembros oraban, testificaban o predicaban en idiomas totalmente desconocidos a algunos otros de los presentes. Es por esto que Pablo, en 1 Corintios 14:28, les mandó que si ellos hablaban en un idioma desconocido para la mayoría de los presentes, mejor se mantuvieran en silencio, a menos que hubiera alguien que pudiera interpretar o que pudiera traducirles. En otras palabras, no es de buena educación hablar en un idioma que tu audiencia no puede entender. Por eso, veamos algunas de las cosas que les dice en el capítulo 14. Estamos en 1 Corintios capítulo 14. Comencemos en el versículo 6 y ve siguiéndome ahí con la lectura. Pablo les dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Versículos 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es verdaderamente asombroso que algunas personas citen este pasaje utilizándolo como una excusa para balbucear cosas sin sentido durante los servicios de adoración. El mensaje o la idea que Pablo nos proporciona a través de estos versículos es completamente contrario a esto. En 1 Timoteo, capítulo 6:20, él específicamente menciona: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las palabrerías vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y en 2 Timoteo 2:16, Pablo repite el consejo. Le dice: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, el verdadero propósito del don de lenguas o idiomas es comunicar nuestros pensamientos. Si aquellos presentes no entienden tu manera de comunicarte, entonces es mejor quedarse callado. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir a la pregunta número 4.
¿El don de lenguas es un lenguaje divino celestial que solo Dios puede comprender y que nos permite esconder las oraciones de Satanás? Ahora, hasta aquí estamos todos de acuerdo con que los idiomas o lenguas habladas en el libro de Hechos eran lenguajes normales de este mundo. Pero hay otro problema. Muchos están de acuerdo con esto, pero rápidamente agregan que hay un segundo tipo de don de lenguas, una oración en lenguaje divino o celestial. Ellos dicen que este don es para expresar los gemidos indecibles del espíritu del cual habla Pablo. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? Según ellos, es para que el diablo no pueda entender nuestras oraciones y es por eso que necesitan hablar un lenguaje divino celestial. ¿Se entiende? La idea parece estar buena, pero en ningún lugar de la Biblia se nos enseña a esconder o disimular nuestras oraciones del enemigo. Al contrario, él tiembla cuando escucha a los creyentes orar fervorosamente. Ellos interpretan de esta manera que cuando Pablo oraba en el Espíritu, él usaba un lenguaje divino o celestial y que él mismo no tenía pero ni idea lo que estaba orando. Pero esta teoría ciertamente levanta muchas preguntas. Pero hay una más importante que las demás. Porque si uno no sabe lo que ora o pide a Dios, ¿cómo sabría si su oración fue o no fue contestada? ¿Se entiende? Si uno no sabe lo que está orando, lo que le está pidiendo a Dios, ¿cómo sabes si Dios te contestó? ¿Cómo sabes si Dios te escuchó? ¿Cómo sabes cuál es su voluntad? Entonces, ¿qué es lo que Pablo en realidad quiere decirnos aquí en 1 Corintios 14:14? Simple. Si lo parafraseamos, él lo que está diciendo es, si yo oro en un lenguaje que los que me escuchan no entienden o conocen, podría estar en verdad orando y hablando con Dios, pero mis palabras no serían de ayuda o no traerían beneficio para alguno de los oyentes. Pablo es demasiado firme en la idea de que cuando oramos en voz alta, lo debemos hacer para que los que nos escuchan realmente puedan entendernos. Y si no es así, mejor nos quedamos callados. Fíjate lo que dicen los siguientes versículos. 1 Corintios 14, 15 y 16. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De acuerdo a estos textos, ¿quién es el que tiene problemas para entender? Es precisamente el oyente y no el orador. Si tú alguna vez has escuchado orar, predicar o cantar a alguien en otro idioma que no conozcas, entonces sabrás a lo que Pablo se refería cuando dijo que sería muy difícil decir amén cuando hayas terminado de escuchar, ¿o no? Sin un intérprete que traduzca, no tendrías pero ni idea de lo que esa persona estuviera diciendo. Tal vez estuviera invocando al enemigo y tú sin entender dirías amén, gloria, aleluya, cuando no tienes nada de idea de lo que él está diciendo. Es demasiado obvio, por el contexto de 1 Corintios 14, que el propósito de hablar en lenguas o en idiomas extranjeros es predicar el evangelio y así edificar a la congregación. Si los oyentes no entienden el lenguaje en el que se les habla, ellos no podrían ser edificados espiritualmente. Entonces, si no hay quien traduzca, el orador está simplemente hablando al aire. Y el único que le estaría entendiendo sería Dios. Este es el significado real del comúnmente mal interpretado versículo 2. Vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios 14:2, que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¡Chan! ¿Qué significa esto? Pablo enfatiza de nuevo que los lenguajes hablados necesitan ser entendidos y comprendidos por los oyentes, o que, si no es así, aquel que desee compartir los misterios del Evangelio y que no hable el idioma de los oyentes, necesita sentarse a meditar calladamente con Dios. Claramente, el verdadero propósito del don de lenguas o idiomas es derribar las barreras del idioma para poder predicar el Evangelio. Por eso decía, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, porque ellos no están entendiendo, sino a Dios. O sea, solo Dios lo entiende. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No importa lo bueno que estés diciendo, si no se entiende, no está ayudando al resto y por ende no cumple su propósito. Hasta ahí vamos bien, segurísimo. Vamos, respiramos ahí, nos acomodamos un poquito. Pregunta número 5. Pablo, ¿hablaba en un idioma
angelical. Ahora, hay algunos que preguntan, Brian, pero ¿Pablo no dijo que él hablaba en lenguas angelicales? Vamos despacio. Si leemos el versículo de 1 Corintios 13:1, que se usa como referencia para este pensamiento, vemos que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Fíjate con atención el versículo. Dice, si yo hablase. Pablo está por decir una suposición. Es como que tú y yo dijéramos, si yo tuviese eso, si yo pudiera hacer lo otro, si yo hiciera aquello. Es una suposición de algo que no pasa. Por eso el versículo 2 y 3 también comienzan igual. Mira, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Sabemos que Pablo no tenía toda la fe, que Pablo fue decapitado y no quemado, que Pablo no entregó todos sus bienes, por lo que este versículo no es un fundamento válido para poder armar un argumento de que Pablo hablaba un idioma angelical, sino que simplemente está haciendo una suposición para explicar la necesidad, el rol vital que tiene el amor. ¿Ok? Pregunta número 6. El don de lenguas es uno de los dones más importantes porque es una muestra de que verdaderamente tengo el Espíritu Santo en mi vida. Tenemos que entender que todos los dones del Espíritu, incluyendo el verdadero don de lenguas o don de idiomas, son necesarios y están disponibles para la iglesia hoy. Pero las Escrituras enseñan que algunos de estos dones son más importantes que otros y que deberíamos enfocarnos en los más importantes. 1 Corintios 12:31 dice, pero busquen sinceramente los mejores dones. De hecho, cuando en la Biblia se hace la lista ahí de los dones espirituales, el de lenguas se encuentra recién al final de la lista. Hagamos una leída ahí de 1 Corintios 12, versículos 5 al 11. Dice así, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo mismo vemos en 1 Corintios 12:28, que está ahí al final siempre. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y si volvemos ahí al capítulo 14 que estábamos leyendo, Pablo en 1 Corintios 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aunque esto quede más claro en la Biblia, algunos predicadores carismáticos le han dado la vuelta a la lista. La ponen al revés y hacen énfasis primeramente en el don de lenguas. Nos hacen pensar que un cristiano que no habla en lenguas es un cristiano de segunda clase, como la señora que les contaba al comienzo me dijo a mí. Pero Pablo deja demasiado claro que diferentes dones del Espíritu son dados a diferentes personas y que no se espera que todos poseamos todos los dones. Él pregunta, ¿no? Ahí de manera retórica, en 1 Corintios 12, 29 y 30. Dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿O son todos maestros? ¿O todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen el don de la sanación? ¿Todos hablan en lenguas o todos interpretan? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esos son dones específicos para un propósito específico. Pero los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero estas mismas personas, estos mismos pastores, ¿no? Han hecho creer que el fruto del Espíritu en realidad es el don de lenguas, o que cualquier persona que ha recibido el Espíritu Santo deberá hablar en lenguas. Aún así,
Hay más de 50 ejemplos de personas en toda la Biblia en que Dios los llenó del Espíritu Santo y en solo 3 de 50 casos estuvieron relacionados con el don de lenguas. ¿Quieres un ejemplo? Voy ahí, bien arriba, Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo. ¿Él estaba o no estaba lleno del Espíritu Santo? Claro que sí. Aún así, él nunca habló en lenguas. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, aún dentro del vientre de su madre. Pero tampoco existe registro de que él haya hablado en lenguas. Si fuera así, lo habría. De los 27 libros del Nuevo Testamento, solo 3 hacen referencia al don de lenguas. Hay cerca de 39, 40 autores bíblicos y de ellos solo 3, Lucas, Pablo y Marcos, mencionan el tema de las lenguas. En otras palabras, pongamos el énfasis donde Dios pone el énfasis. Pregunta número 7. ¿El don de lenguas es la nueva revelación del Espíritu Santo y es más importante que la Biblia? Bien, después de todo lo que venimos viendo, entendemos que el don de lenguas verdadero es una herramienta poderosa para la proclamación del Evangelio. Pero recordemos que Satanás tiene preparada una falsificación para cada una de las verdades de Dios. De esta manera, Satanás, con demasiado éxito, utiliza este falsificado don de lenguas que, como un caballo de Troya, introduce un estilo de adoración pagano en las iglesias cristianas. Satanás quiere convertir la fe de los cristianos en una experiencia sensorial, ¿no? Basada ahí solamente en sentidos, en sentimientos. Incluso, algunas de estas iglesias se atreven a decir que la Biblia es la letra antigua, le dicen, y que los mensajes que reciben a través del don de lenguas son revelaciones ahí frescas, recién salidas del Espíritu Santo, y por lo tanto son más confiables que la Biblia. Pero, ¿qué aprendimos las últimas semanas? Que el Espíritu Santo, que nos ilumina para entender la voluntad de Dios, es el mismo que inspiró la palabra de Dios. Y lo que Dios dice no cambia. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice Isaías 48. Entonces, el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. ¿Ves la importancia de la base de lo que estamos aprendiendo? El Espíritu Santo no puede decir algo nuevo, algo contrario a lo que él mismo dijo. Y no puede ser diferente porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios y su rol, su función, es llevarnos a ella para que en ella podamos encontrarnos, ¿cierto?, a Jesús y a través de Jesús encontrar la vida eterna. Pregunta número 8. Para que una persona sea llena del Espíritu Santo, ¿debe caer al suelo y arrastrarse balbuceando cosas? Mira, el concepto de que una persona que está llena del Espíritu debe caer al suelo, arrastrándose, balbuceando, es un insulto al Espíritu Santo. Porque la razón por la cual Dios da su Espíritu es para restaurar su imagen en nosotros, no de robarnos toda dignidad y control propio. En el Monte Carmelo, los profetas paganos de Baal brincaban, saltaban en el altar gritando y balbuceando, profetizaban, se cortaban con cuchillos. Y en contraste, ¿qué hizo Elías? Se arrodilló y oró silenciosamente. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, termina diciendo Pablo en 1 Corintios 14 después de todo lo que habla del don de lenguas. Ahora, si Dios no es responsable, entonces, ¿quién lo es? La idea de que perdemos el control cuando recibimos el Espíritu no va de acuerdo con la palabra de Dios, no va de acuerdo con las Escrituras. Dios quiere que sintamos, pero también que usemos nuestras cabezas. En resumen, el don de lenguas tiene el propósito de ayudarnos en la predicación del Evangelio. Y luego de leer todos los relatos en donde figura el don de lenguas, vemos que las únicas veces que el don de lenguas o el don de idiomas se asocia con el derramamiento del Espíritu Santo es cuando se reunían en grupos de personas en los cuales se hablaba diferentes idiomas, presentándose por lo tanto ahí barreras, ¿no?, de comunicación y de lenguaje. Si aquellos presentes no entienden tu manera de comunicarte, entonces es mejor quedarse callado porque el don de lenguas no es balbucear cosas sin sentido. Tampoco es un lenguaje divino celestial que solo Dios puede comprender y que nos permite ahí, ¿no?, esconder las oraciones de Satanás. Al contrario, dijimos que el enemigo tiembla cuando escucha a los creyentes orar fervorosamente. Además, si uno no sabe lo que ora o pide a Dios, ¿cómo sabría si su oración fue contestada? Sumado a esto, Pablo no hablaba un idioma angelical, sino que estaba intentando llevarlos al punto de que nada sirve tener todos los dones si no tenemos amor.
también destacamos que debemos poner el énfasis donde Dios pone el énfasis, ya que el don de lenguas no es el don más importante y no es una demostración de que estamos llenos del Espíritu Santo. Por lo que al caer al suelo, arrastrándose y balbuceando, no es una muestra de la presencia del Espíritu Santo. La razón por la cual Dios da su Espíritu es para restaurar su imagen en nosotros, no de robarnos toda dignidad, de robarnos todo control propio. ¿Hasta ahí me vas siguiendo? Ahora vamos a las últimas dos preguntas, que son un poco más para reflexionar, ¿no? La pregunta número 9 dice, ¿cómo? Esta es una pregunta perdón que corté ahí, ¿no? Pero es una pregunta que muchos de ustedes se pueden estar haciendo, ¿no? ¿Cómo no va a ser verdad lo que esto del don de lenguas, esto que estamos hablando? Si yo, Brian, yo experimenté el hablar en lenguas, yo experimenté todo esto que estás diciendo, ¿cómo me vas a decir que no es verdad si yo lo viví? Puedes estar diciendo esto en tu mente en este momento, porque para algunos que están escuchando este programa puede ser chocante e incluso molesto lo que estoy diciendo, porque siempre lo vieron o entendieron de una manera toda la vida. Y esto es totalmente diferente. Quizás algún familiar, amigo o vecino te compartió este programa de la nada, en forma ahí de indirecta, o lo estás escuchando a su lado y tu cabeza está ahí a punto de explotar. Incluso tú puedes decir, yo he hablado en lenguas pero por años y estoy segura de que viene de Dios. Pero déjame decirte algo, con todo respeto, con todo amor, con todo cariño, tengo que decirte que como cristianos nunca deberíamos de basar nuestra fe de acuerdo a cómo nos sentimos. Después de todo, ciertamente Satanás también nos puede hacer sentir muy bien. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que basemos nuestras creencias en algo que es eterno, algo que permanece para siempre. Cuando le presenté este tema a Ana y a otras personas con las que estudiaban la Biblia y tenían, ¿no?, esta creencia distorsionada, tenías que ver sus rostros. Ellos se comenzaron a cuestionar si en realidad este don provenía de un espíritu correcto. Y lo que quiero motivarte a hacer es a orar sinceramente y decir, Señor, si esta no es tu voluntad, si no estoy experimentando el verdadero don de lenguas, por favor, llévatelo y ayúdame a confiar en tu palabra que es verdad. El verdadero cristiano debería estar dispuesto a rendir cada preciado pensamiento y práctica ante la voluntad de Dios y olvidar cualquier práctica que sea dudosa o que tenga dudosa procedencia, sin importar qué tan popular, aceptada o amada sea por ti o por otros cristianos. Existen muchas cosas que los hombres, las mujeres, tienen en alta estima, pero que no son buenas ni correctas a los ojos de Dios. Y creo que no he sido yo quien habló hoy, sino que Dios nos habló por medio de su palabra. Yo no he dado mi opinión, simplemente fuimos versículo tras versículo viendo lo que la Biblia decía de principio a fin. Dios nos habló por medio de su palabra, nos dejó en claro su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no nos da el espíritu para balbucear, al contrario, nos da el espíritu, nos da su poder para dar testimonio de Él. Y por último, entonces, la pregunta 10 sería, ¿cómo entonces podemos recibir el genuino, el verdadero don del Espíritu Santo? Lo que vimos estas últimas semanas, sometiéndonos, ¿no es cierto?, totalmente a Dios y a su voluntad, siendo capaces de perdonar a nuestros enemigos, obedeciéndole y, claro, pidiéndoselo. Lucas 11:13 dice, y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. Y vuelvo a mencionar que a pesar de que no estoy de acuerdo con ciertas enseñanzas de mis hermanos, hermanas carismáticos, ¿no?, creo firmemente que Dios tiene miles de hijos e hijas en estas congregaciones. Y también reconozco que aún entre los carismáticos existen muchas diferencias de interpretación relacionadas con este tema del don de lenguas. Así que disculpas si generalicé en alguna de estas ocasiones. Mi intención no es atacar a ninguna persona o a ninguna denominación, sino ir y ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso es lo que hicimos hoy. Puede decir cualquier cosa, pero lo que hicimos hoy fue eso. Abrir la Biblia y ver qué es lo que dice Dios al respecto de esto. Creo que eso es lo más importante al final de todo. Que podamos ser buscadores fervientes de la verdad y que no dejemos que nada ni nadie quite nuestros ojos de Jesús. Porque como dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre. Así que pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Gracias por cómo no hizo falta que yo dijera nada, sino que fuéramos texto por texto revisando su contexto para no caer en un pretexto. Queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos adorarte como tú deseas por el resto de la eternidad. Entonces, ayúdanos a poner en oración este tema si realmente fue duro, fue chocante, que podamos repetirlo las veces que sean necesarias en un estudio profundo de la palabra, pero que, a pesar de las diferencias, que siempre podamos respetarnos, amarnos, sin embargo, buscar tu verdad más allá de todo sentimiento o enseñanza que otros puedan intentar darnos. Gracias porque nos has dejado tu palabra y ahora nos toca a nosotros, ¿no?, tomar una decisión. Así que en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y hasta aquí llegamos, es un placer, es un privilegio compartir contigo semana a semana. Créeme que lo disfruto y mucho, lo saboreo de una manera increíble y es mi deseo y oración que podamos seguir creciendo, que podamos seguir haciéndolo para que seamos la generación que veamos a Cristo regresar. ¿Compartes el mismo deseo? Entonces, si estás escuchando desde YouTube, deja ahí un tremendo like, deja un comentario saludando, suscríbete para que te llegue la notificación del próximo episodio y recuerda que puedes escuchar lo mismo por Spotify o recibirlo directamente en formato audio en tu WhatsApp. Te mando un abrazo grande y, sin más, nos encontramos en el próximo programa. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.